cielo, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Se llama revelación. Revelación. Cuando yo hablo de revelación, o quiero en esta mañana darle esa palabra que Dios me dio al pueblo, no estoy hablando de cosas misteriosas, estoy hablando de cosas tan sencillas de parte de Dios, pero tan importantes que solamente la encontramos en la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a buscar su rostro, cuando sacamos ese tiempo para estar en esa intimidad, es allí donde nosotros encontramos revelación. El pueblo de Dios que no tenga intimidad con Él, no va a tener revelación. Por eso el llamado de Dios en esta mañana es que nos preocupemos cada día por esa revelación de su palabra. Él quiere revelar su palabra a cada uno de nosotros para que nosotros no vivamos como vivíamos antes. Antes vivíamos separados de Dios. Hoy vivimos tomados de la mano de Dios. Entonces, qué importante es conocerlo, conocer sus revelaciones. ¿Por qué nosotros necesitamos esas revelaciones? Porque necesitamos crecer, necesitamos madurar y ser personas estables. Mire qué importante estos puntos. Crecer. Un día llegamos a los pies del Señor. Un día, puede ser hoy, amigo que se encuentra en este lugar, que no haya recibido a Cristo en su corazón. Hoy es el día que Dios quiere que rinda su vida a Él. Ese día que usted y yo tomamos para decirle: Señor, entra a mi vida y a mi corazón. En ese mismo momento empieza un proceso en nosotros. Nacimos de nuevo. Ya éramos viejos, la vieja manera de vivir. Éramos viejos, ¿qué? Hombres, en lo espiritual. Ustedes pueden decir: ay, yo tengo 15 años, yo tengo 13 años, yo no soy viejo. No, esa manera vieja de vivir es la que estoy hablando, en la vida espiritual. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando empezamos a crecer, empieza un desarrollo. Ese desarrollo tiene que ser un desarrollo muy fuerte y sano. Ese desarrollo tiene que ser un desarrollo normal. Entonces empezamos a crecer y ese crecimiento nos lleva a conocer cada día más al Padre. Ese crecimiento nos lleva a ser hombres maduros y fuertes, estables. ¿Para qué? Para caminar tomados de la mano de Dios. Nuestro crecimiento espiritual debe ser sano y fuerte, maduro, para tener ese carácter de Cristo. El carácter que estaba formado en nosotros antes fue formado nuestro carácter por patrones que nosotros tomamos desde nuestra niñez. Pero hoy Dios quiere, querido hermano, que formemos el carácter de Cristo. El carácter de nosotros no nos sirve para que esas revelaciones lleguen. Si tenemos todavía ese carácter de nosotros feo, nosotros sabemos que tenemos, cada uno pruébese a sí mismo, dice el Señor. Aquí no venimos a juzgar ni nada, pero que Dios sea revelando a nuestras vidas. Ese no nos va a servir para crecer. Necesitamos madurez para tener el carácter de Cristo, un carácter amoroso, un carácter que agrade el corazón de Dios y podamos agradar el corazón de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean. Y un carácter estable para no estar como las olas del mar. ¿Sabemos cómo están las olas del mar? ¿Cómo viven o cómo funcionan? De un lado para otro, para donde el viento la lleve, ¿cierto?
Así son las olas del mar. Y Dios dice que Él no quiere que su pueblo sea como las olas del mar, de un lado para otro, para donde el mundo la lleve, para donde el sistema la lleve, para donde el papá la lleve que está separado de Dios, para la familia que está separada de Dios. Entonces no, camine para allí. Entonces el hermanito va para donde lo lleve el mundo. No. Tenemos que tener un carácter estable, ser personas estables para ser gente de revelación. Gente que esa palabra se revele para que podamos influenciar. ¿Influenciar a quién? A donde nosotros, Dios nos coloque. Tenemos un lugar de influencia. ¿Cuál es su lugar de influencia, hermano? Piense en este momento, donde trabaja, la universidad, el colegio, la familia, el hogar. No desaprovechemos ese nivel de influencia, porque Dios quiere que nosotros influenciemos. Y para poder influenciar tenemos que tener revelación. Revelación de su palabra para poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hoy voy a compartir un texto importante que Dios me habló a mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Y es Éxodo 3, del 1 al 14. Yo les invito a que abran su palabra o su Biblia, la palabra de Dios. Bueno, dice en el capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bueno, entonces vemos acá la historia de un hombre de Dios, un profeta, Moisés. Este hombre fue escogido y desde niño tuvo que pasar dificultades. Y vemos cómo cuando el faraón se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba aumentando, lanza un edicto y quiere mandar a matar todos los niños. Y pues su madre, ¿qué hizo? Ella se las ingenió para guardar la vida de Moisés. Entonces, en el capítulo 3 y 4 vamos a encontrar
el llamamiento de Moisés. Un llamado que cambió su vida, un llamado que él atendió, ¿para qué? Porque quería agradar a Dios. En el capítulo 3, Dios se revela a Moisés y le da un enfoque a su vida. De pronto pensamos, o alguien puede pensar, pero eso fue allá, eso fue para Moisés. Pero esta palabra es para hoy nosotros. Recordemos que la palabra de Dios siempre dice que es la misma ayer, hoy y por siempre. Entonces, esa palabra es para nosotros. Dios quiere direccionar nuestra vida. Él quiere que haya cambios en nuestra vida. Él da un enfoque y una dirección muy importante para influenciar a nivel ministerial. De pronto no todos acá tienen un ministerio. Yo no estoy sirviendo en el diaconado, en la alabanza, yo no estoy en nada. Solamente vengo, escucho la palabra y salgo. Pueden pensar eso, pero hoy Dios está revelando la palabra. Que el Espíritu de Dios revele a nuestras vidas lo que Dios quiere hablar. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? No pasemos insensibles. Muchas veces endurecemos el corazón a Dios para esa voz que nos habla. Entonces nos gusta que nos muevan emociones. Dios no quiere gente emocionalista, gente almática. Dios quiere gente con un corazón sensible. Y toda dureza de corazón tiene que quebrantarse. Porque el llamado que Dios le hizo a Moisés hoy no lo está haciendo a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser influencia. ¿Quiénes somos los que vamos a afectar este mundo? Pues nosotros los hijos de Dios. El mundo no lo va a afectar el mundano. El mundo no lo va a afectar el que está allá afuera, que no conoce de Dios. El mundo lo va a afectar ¿quién? Diga yo. Yo he sido escogida para afectar el mundo. Entonces, ese llamado que Dios hace, lo hace para Moisés y para nosotros hoy en día. Resulta que en el versículo 6 viene la primera revelación. Vamos a ver hoy 4 revelaciones que Dios tiene a través de este texto. Y la primera revelación en el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire por qué no se obedece a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Querido hermano, le quiero decir por qué. Porque todavía hay mucha gente que no tiene la identidad en Cristo. No sabe quién es Dios. Cree que Dios es un ser que cuando tengo necesidad, ay Señor, tengo tal necesidad. Ahí está Dios supliendo. Sí, Él es así porque Él suple nuestras necesidades. Pero no tengamos a ese Dios como ese Dios ocasional. Ese Dios cuando, ay, tengo un problema grande. Y voy y le lloro y voy y lo busco y le digo, Señor, este es mi problema. Y Dios está ahí porque como Él es amoroso, Él tiene amor grande, incondicional. Él es eterno, Él suple. Y Él es así, Él suple todas nuestras necesidades. Pero Él no quiere solo eso. Él quiere revelarse a nuestra vida como nuestro Padre, nuestro papito. Ese papito que viene a afectar nuestra vida. Pero ¿qué quiere ese papito de nosotros? Que seamos obedientes. ¿Por qué no se es obediente? No hay obediencia porque no hay revelación. Cuando no se revela la palabra de Dios a nuestra vida, ¿por qué? Porque no estamos en la intimidad con Él. Entonces podemos hacer el devocional todos los días, podemos escribirlo, sacar las promesas, las demandas, eso está bien. Pero eso no nos garantiza que la presencia de Dios está actuando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hay dureza de corazón, Dios no actúa donde hay un corazón ahí atado, ahí duro, fuerte, resistente. Ah, no, es que eso no me parece. A mí me gusta así. Es que es lo mejor. Es que yo soy así. Y es que yo soy el que soy, dice el Señor. Y nosotros no somos sino sus hijos que podemos estar en su presencia para poder revelarse a nuestras vidas como nuestro Padre. Entonces Dios se reveló a Moisés. Él muestra su poder a través de la ¿qué? De la zarza. Moisés está asombrado, pero ¿por qué esa zarza no se consume?
¿Qué pasa con esa zarza? Esa zarza, digamos, es unos chamizos, un montón de chamizos, es palos secos que con facilidad se puede prender. Son chamizos que se pueden encender, pero Moisés está preguntando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Y qué sucede? El Señor le hace el llamado y le dice, ¿qué le dice el Señor? Dios se revela diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Su presencia revelándose a la vida de Dios, a la vida de Moisés. Resulta que Moisés creció con sus padres en los primeros años. Él fue colocado en el río, él tuvo que enfrentar allá momentos muy difíciles en el río, de pronto riesgos de culebras, de pirañas, de animales y aún con la misma agua. Él tuvo que enfrentar momentos difíciles, pero después la hija del faraón lo encuentra y lo vuelve a la casa de sus padres. Y mire lo que hace Jocabed. Jocabed es la madre de Moisés. Es una madre que empieza a formar a su hijo. Y yo decía, mire qué responsabilidad. Vuelve Dios y me dice la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. ¿Cuántas veces nosotros como padres dejamos hacer a nuestros hijos lo que quieran? Y se forman de acuerdo a como en el colegio les están enseñando. En el colegio, si no tiene principios cristianos, no le van a formar muchos principios, no los van a formar con principios cristianos. Yo recuerdo que Paulita, cuando tenía 3 años, 4 años, ella en el colegio, la profesora le decía a los niños que la niña decía que la mentira no era de Dios. Y si la mentira no era de Dios, concluía diciendo pues que era la conclusión, que si no es de Dios es del diablo. ¿Cierto? Entonces ella decía, no, entonces la profesora decía, sí, la mentira es de los niños. Es que los niños, como así, la mentira es de los niños. Entonces, no, la mentira, no, teacher, la mentira no es de Dios. Entonces, en una reunión ella me dijo que por qué la niña decía que la mentira, que ella nombraba mucho el diablo. Entonces le dije, es que nosotros somos cristianos. Y ella me dice que usted dice que la mentira es de los niños. Yo le he enseñado allá y el Señor nos enseña a través de su palabra que la mentira no es de Dios, que la mentira es del diablo. Entonces, profesora, qué pena, pero si ella lo dice, es que los niños se asustan porque ella nombra el diablo. Le dije, profesora, pues entonces no enseñen a los niños a mentirosos. ¿Sí? Mire qué importante es. No dejemos que la educación de nuestros hijos estén solamente allá. Los profesores. Entonces todo lo que digan los profesores, mamita y papito, sí, como unos borritos ahí detrás, diciendo, sí, haga eso, papito, eso está bien. Y eso está bien. Y los niños formándose con eso. No, Moisés no. Jocabed, ¿sabe qué decía? Jocabed le decía, mire, usted va a estar allá en la casa del faraón. Va a tener que comer la comida que comen ellos. Va a tener que hablar como hablan ellos. Va a tener que vestirse como visten ellos, pero usted no es de ellos, usted es un hijo de Dios, marcó su identidad. Y cuando nosotros marcamos identidad, marcamos destino. Entonces, si nosotros no estamos marcando identidad como hijos de Dios en nuestros niños, atengámonos a lo que viene. Eso sí le digo. Atengámonos a lo que viene, porque muchas veces nosotros marcando esa identidad en los hijos llegando cuando están grandes y enfrentamos situaciones difíciles. Entonces, hermanos, qué importante trabajo lo que hizo Jocabed. Jocabed formó a Moisés y él le dice, usted no va a estar allí, a hacer todo no es de ese pueblo. Usted va a vivir, va a hablar va a vivir como ellos viven, pero usted es un hijo de Dios. Esa fe en Dios fue la que lo colocó su madre Jocabed. Moisés tuvo que salir de Egipto a Madián. Como un día nuestros hijos van a salir de nuestra casa. Nuestros hijos no solamente van a estar en la casa nosotros los padres somos responsables de ello y decimos eso así, y le ordenamos y le damos instrucciones y los guiamos. Pero allá afuera, si ellos no tienen bases acá, fácilmente se dejan influenciar con lo de afuera. Ya había pasado 40 años en medio de los madianitas cuando llegó el tiempo de liberar el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel. Llegó el tiempo que había escogido Dios para él.
Él creció en fe, pero él necesitaba una revelación. Nosotros podemos haber hecho nuestra entrega a Dios, podemos asistir aquí a la iglesia, ir a los semilleros, estar en un ministerio, servirle a Dios, hablar muy bonito de Dios, y necesitamos la revelación de quién es Dios. Si no tenemos esa revelación, no vamos a cumplir con el llamado. Todos aquí tenemos un llamado, no solamente el hermanito el líder, el adorador, el maestro, no, todos. Si estamos en este lugar es porque Dios le ha placido escogernos y dice, tengo un llamado para usted. Y tiene un llamado de parte de Dios, no el llamado que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación, podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Dios se revela también, vemos en la Biblia, cuando se revela a Pablo, siendo Saulo un perseguidor de la iglesia, siendo un hombre cruel con el pueblo de Dios. Él fue un hombre muy instruido allá en su religión. Él era un religioso, defendía su religión, él hablaba de su religión, él era un hombre que sobresalía entre los fariseos, él perseguía la iglesia, pero después de todo esto viene y sucede algo muy importante en la vida de Pablo. Y en Hechos 9 nos habla algo de lo que sucedió en Pablo. Pablo también necesitaba esa revelación. Vamos a ver qué sucede con Pablo. Dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Todavía no había conocido Saulo a Jesús, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos ahí, ¿cuándo tuvo revelación Saulo? Cuando vino la presencia de Dios. ¿A dónde? ¿Dónde sucedió eso? Mire, nosotros, la presencia de Dios se manifiesta allá, en el carro, allá, en la cocina, en el trabajo, aquí en este lugar, en el tiempo que tenemos, que apartamos todos los días de intimidad con Él, de estar a solas con Él. Dios quiere revelarse para que haya cambios. Necesitamos tener cambios. Nosotros no podemos ser esos hijos de Dios que estemos siempre en el antes. ¿Sabe quién viene a marcar ese antes y ese después? La revelación de Dios. Necesitamos mirar cómo era yo antes y cómo soy ahora. Ay, no, es que si yo he cambiado para lo que yo era antes. Yo hacía y deshacía, yo ahora he cambiado, pero sigue con muchas mañas de allá. Todavía falta tener cambios. Entonces necesitamos esa revelación. Jesús le dice: necesito saber de quién es Él. Por eso debemos buscar su presencia. Jesús le dice a Pablo, yo soy el que soy. Entonces, realmente nosotros necesitamos tener una vida cristiana con sentido. ¿Con sentido de qué? ¿De quién es Él? Viene la segunda revelación. La primera revelación es quién es Él. La segunda revelación, ¿cuál es su propósito para nuestra vida? Nosotros vinimos a este mundo a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? Es lo que Dios ha preparado para que usted y yo cumplamos. Cada uno de nosotros vinimos aquí a esta tierra con propósito. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito, pero es el propósito de Dios, no es lo que yo quiero hacer.
Muchas cosas que yo quiero hacer, yo las puedo hacer. Entonces yo quiero ser abogada, yo quiero ser ingeniero, quiero ser maestro, quiero ser músico. Muchas cosas puede usted o puedo yo querer. Eso es lo que yo quiero. Pero el propósito de Dios tiene que revelarse a nuestra vida, porque es el deseo del corazón de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para nosotros. Entonces Dios tiene preparado el propósito de Él por la eternidad y quiere que nosotros andemos en ese propósito. En el versículo 9 y 10 encontramos el propósito para Moisés. ¿Y cuál fue el propósito para Moisés? De liberar el pueblo de Dios, ¿cierto? Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida va conforme a los dones que Dios nos ha dado, a los talentos y a las capacidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, cada uno tenemos dones, capacidades y talentos. Los dones vienen de parte de Dios y Dios nos los revela ahí en su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar, trabajar sobre esos dones, sobre esos talentos y sobre esas capacidades para que el llamado de Dios se cumpla. El llamado de Dios dice que Él nos llama a nosotros para liderar, para sacar también a un pueblo que está allá en Egipto. El pueblo de Dios estaba, el pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto, pero Dios tomó a Moisés para que hiciera ese trabajo. Nosotros, allá afuera hay mucha gente, hay gente en Egipto, hay gente que se está perdiendo. No debemos ser insensibles a ese llamado. ¿Qué pasa? Muchas veces callamos, muchas veces nos escondemos, no decimos nada. Tenemos que hablar, porque eso es un llamado y Dios va a llamarnos a cuenta de ese llamado. Porque muchas veces no hablamos de Dios, ¿por qué no predicamos su palabra? Alguien me decía, es que habla tanto y mire cómo habla y mire lo que está haciendo. Entonces, mire, ¿sabe qué? ¿Con qué nosotros predicamos más? Con el testimonio. Entonces, pero sí necesitamos hablar. Porque no, yo estoy predicando con el testimonio, pero sí hay un momento en que tenemos que hablar y tenemos que cumplir el llamado de Dios. En Hechos, cuando Dios llama a Saulo, Dios se revela de quién es Dios, de quién es Jesús, pero también se revela en su propósito. O sea, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Quién es Él y cuál es su propósito para nuestra vida? Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre, nuestro Padre. Él es el papito. Y al papito, ¿qué se le hace a los hijos? ¿Qué hace el papito con los hijos? O los hijos con el papito. Lo escucha, obedece, le honra, ¿cierto? Pues así debemos nosotros actuar. ¿Será que lo que yo estoy pensando alaba a Dios? ¿Glorifica a Dios? Perdóname, Señor, porque estos pensamientos no vienen alineados a tu palabra. ¿Será que lo que yo estoy hablando alaba a Dios? Preguntémonos. Nuestra vida en caminar con el Señor tiene que ser de examinarnos diariamente. Hay actitudes muy, muy malucas que no nos dejan cumplir el propósito de Dios, porque nosotros pensamos que así como estamos, sabemos que estamos mal y que eso no está bien lo que hace, pero como Dios no viene con juguete a decirnos, mire, ¿por qué no hace esto? Mire que le voy a quitar tal cosa, como hacemos nosotros con los hijos, ¿no? Le quitamos el celular o le hacemos, no. Dios no nos está ahí. Esperamos muchas veces que Dios nos hable así, venga y en persona y nos diga esto por tal cosa. No, Dios se revela diciéndonos a nosotros, mire, Dios es el Padre que ama a su Hijo, y el Padre que ama a su Hijo, ¿lo qué? Lo corrige. Entonces, en Gálatas 1:15, Pablo dice, pero a Dios le agradó elegirme desde antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Pablo allá entendió que Dios lo había llamado desde antes de la creación.
Nosotros hemos sido llamados de antes de la creación. Por eso no podemos escapárnosle a Dios. Si queremos irnosle por ahí este lado, Dios, tome, venga para acá. Usa lo que sea. Usa lo que sea. Por eso no provoquemos la ira de Dios. Para mí, la ira de Dios se derrama porque el mismo hombre lo provoca. Él es claro. Y por el mismo hombre, por el mismo pueblo de Dios, persistir en el pecado, en el pecado, en el pecado y no querer porque vive amañado, se deleita en el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios. Dios no quiere castigar a sus hijos, Dios no quiere derramar esa ira porque Él es misericordioso y Él nos da tantas oportunidades. Pero Dios quiere que nosotros, ¿qué hagamos? Que fluyamos en obediencia. Fluyamos en obediencia. Revelación. La tercera revelación que encontramos en esta palabra es la revelación de su poder. Dios quiere revelar su poder. Dios quiere revelarse a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nunca nos deja solo. Él nunca nos deja solo para hacer el trabajo. Cuando Dios le dice a Moisés en el versículo, en Éxodo 3, en el 4, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Mire lo que hace Dios. Dios se reveló a Moisés. Dios, ¿qué hacía Moisés? Le decía, Señor, es que yo no soy porque yo no soy capaz, yo no soy sabio para hablar. A mí se me dificulta hablar. A mí me da pena que me escuchen hablar porque no termino las palabras, soy tartamudo. ¿Qué más decía Moisés? Yo no puedo, le decía Moisés. Moisés le puso muchos obstáculos a Dios. No sé cuántos obstáculos usted le haya puesto a Dios. Somos expertos para levantar barreras hasta aquí. Pero esas barreras se caen en el nombre de Jesús. Todo muro construido por nosotros, los hijos de Dios, para impedir que el poder de Dios se manifieste, se cae en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios se manifiesta para que nosotros vayamos y digamos, yo voy, Señor. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? Yo voy delante de ti. Entonces nosotros ¿qué decimos? Señor, yo voy porque yo sé que tú vas delante de mí, que yo no lo voy a hacer, que yo soy tu instrumento. Yo no voy a ir sola como no fue Moisés. Él lo va a hacer a través de nosotros. Entonces si nosotros levantamos barrera ahí y el Señor hasta ahí, hasta aquí, en el propósito que tú has creado para mí, me has dado, Señor, hasta aquí lo dejo entrar. Yo no iré. Entonces, ¿qué dice Dios? Después de todas estas excusas, ¿qué hizo Dios? Dice, lo he llamado para que vaya. Hermano, usted está aquí, Dios tiene un llamado para usted. Amén. Dios quiere cumplir su propósito en usted. Entonces, eso nos dice Dios. Lo he llamado y punto. Gústele o no le guste. No sé cómo voy a hacer. De pronto me toque como Jonás. ¿Qué le tocó a Jonás? Atravesar todo esto, ir hasta al estómago de un pez. ¿Para qué? Para poder entender cuál era el propósito de Dios. Tantas cosas que hay que hacer. Y nosotros ahí, durmiendo, emperezados, metido en el celular, en el computador, mucho trabajo. Es que es el día de descanso. Tantas excusas. Hay demasiadas excusas, pero Dios usa lo que quiere para poder hacernos entender, ¿sí? O Dios usará algo que en cierta ocasión yo le escuché hace muchos años y me llamó la atención.
a un predicador, que cuando uno no obedece por revelación, y debe obedecer por maduración, por trituración o por demolición. Terrible. Yo dije, no, Señor, yo no quiero pasar por esto. Y yo le digo al Señor, quiero que me reveles y quiero tener un corazón obediente porque no quiero ser triturada ni demolida. Quiero madurar en su palabra y tener la revelación de Dios para atender el llamado. Y donde esté, donde haya necesidad, Señor, heme aquí. Así quiero mantenerme. No me importa la hora, no me importa el lugar. Yo voy donde Dios me lleve, porque ahí Él va conmigo. Él me ha dado el poder y la autoridad. Él nos ha dado el poder y la autoridad. Nosotros no debemos crear esa barrera de que susto ir allá, de que es muy tarde, de que es muy de mañana, tan temprano y ay no, tan tarde, tan lejos, tan peligroso. No, el Señor nos da el poder y la autoridad, Él nos da su cobertura. Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros para que nosotros vayamos allá donde hay necesidad. Cuando Dios le dice a Moisés que cuando la culebra se golpea, se convierte en vara, Dios está mostrando su poder. Esa vara es el poder de Dios. Hay revelación del poder de Dios en nuestra vida. Nosotros somos equipados por su poder. En Hechos 1:8 dice, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, sobre usted, cada uno de ustedes, porque nos ha ungido Dios. ¿Para qué? Para ir y llevar la palabra, para ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que Dios nos ha empoderado a nosotros para llevar su palabra. No tengamos miedo. Aquí en la familia, Jerusalén, en Judea, más allá. ¿Cuál es el lugar de influencia? En Samaria. ¿Cuál es el lugar de influencia? Más allá. Y hasta lo último de la tierra. Por revelación nosotros hacemos esto. Si no hay revelación, no. Hermano, si usted todavía no está entendiendo el llamado, el propósito de Dios, si todavía no ha entendido quién es Dios, si todavía no lo ha conocido como su padre, no reconoce que es su hija, si no ha entendido que Dios nos ha dado el poder y la autoridad, preocúpese, hermano, porque es que nosotros no somos cristianos de silla, nosotros no hemos venido a esta tierra a estar en una silla sentados, sino a influenciar al mundo. En Isaías 61, quiero leer esta cita. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados. Mire cómo somos llamados. Tomamos esta palabra: árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Qué lindo nombre nos da Dios cuando cumplimos su propósito. Cuando atendemos al llamado, somos árboles de plantío. Dios nos ha plantado, Dios nos ha establecido en su palabra, en su camino. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Aleluya. Dios es muy bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Hace 8 días, yo cada 15 días estoy con los niños dándole clase. Y ¿cuál es la función de los maestros? Edificarlos, formarlos en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces yo le decía a los niños, Dios, así como ungió a través del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para sacar a los oprimidos de la cárcel, para traer libertad, asimismo Dios los ha ungido a ustedes. Niños, ustedes vamos a orar
y a declarar esa palabra. Ustedes pueden orar, si mamita, papito o alguno está enfermo, ustedes oren en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo los va a usar. ¡Qué bonito! Oren, que estoy enfermo, oren. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción, la revelación de que nosotros tenemos poder y autoridad. Ya no hay necesidad de estar, pastor, venga y ore por mí, pastor. No, mire, cada uno de nosotros, hay tanto trabajo. Hay mucho trabajo, hermanos, afuera hay mucha gente enferma en la iglesia, pero los pastores no solamente tenemos que estar allá. Mira, y hermanos, ustedes han sido equipados como nosotros para hacer la obra de Dios. No nos dé miedo, no nos cohibamos. El enemigo quiere, ay no, ¿será que si oro? ¿Será que si se sana? Si va con esa duda, no, ni para qué. Pero si va con el poder y la autoridad y la seguridad de que Dios está en usted, que el Espíritu Santo lo ha ungido y le ha dado el poder y la autoridad, así Dios se va a manifestar en su vida y va a hacer que la gloria de Dios se manifieste trayendo sanidad. La cuarta revelación, y es la revelación que Dios trae a nuestro corazón. Muchas veces, ¿qué dice en Isaías 4 del 6 al 7? Dice, sobre tus muros, en Éxodo 4 del 6 al 7. Le dijo además Jehová, y ahí está la cuarta revelación, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. En el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad tremenda, dura. La lepra era una enfermedad que hacía que la gente la aislaran, que se fuera a un lugar aparte. Lo que Isaías, Dios le muestra, le dice, mete su mano, ¿cómo está su corazón? Dios quiere revelarnos hoy cómo está nuestro corazón. Necesitamos esa revelación. Muchas veces pensamos que nuestro corazón es un corazón que está bien, chévere, funciona bien, tiene los latidos bien y emocionalmente estamos enamorados, nos ama, nosotros amamos y ese corazón está bien. Pero Dios quiere que vayamos más allá. ¿Y qué es ir más allá? Mirar, probar cómo está nuestro corazón. Necesitamos esa revelación. Isaías fue uno de los profetas mayores. Isaías fue un hombre que Dios usó para que profetizara al pueblo. Pero miremos cómo estaba Isaías. En el capítulo 5 encontramos 3 ayes de Isaías. 6, perdón. Dice, hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Luego dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Luego, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ahí encontramos 6 hay. ¿De quién? De Isaías. Porque muchas veces nosotros fácilmente miramos el corazón de los demás. Fácilmente, pero no miramos el corazón nuestro. Pero Dios quiere que examinemos nuestro corazón. Isaías era ay, y era de los demás. Pero cuando en el versículo, versículo 18, no, en el 18 no, en el 5.
Viene la revelación en el 6, no, 6:5, gracias. En el 6:5 viene la revelación de Dios para su vida. Y es cuando Él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire que ahí Él reconoce, viene una revelación de Dios. Dice que Él era de labios inmundos. O sea que Él era un hombre que le gustaba el chisme, la murmuración, un hombre que tenía el corazón dañado. Un hombre que tenía el corazón leproso. No sé en esta mañana qué lepra haya en nuestro corazón o en el corazón de ustedes. Que Dios se revele a nuestras vidas y a sus vidas. Porque la verdad, la lepra nos lleva a alejarnos de Dios. En el Antiguo Testamento la lepra hacía que se alejara de la gente. Nosotros como pueblo de Dios cada día debemos estar buscándolo a más, teniendo más relación con Él, más intimidad con Él, más búsqueda de Él. Pero ¿qué sucede? Viene esa lepra y cada día ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, no quiere quejartera, ya no quiere congregarse, ya no cumple con nada de lo del llamado de Dios. Hermano, hay lepra y cuidado con esa lepra porque esa lepra termina alejándolo de Dios y de la familia que tenemos. Tengamos cuidado, hermanos. Cada uno meditemos cómo estamos nosotros en esta vida de hijos de Dios. Estamos diciéndole al Señor, yo no quiero, diciéndole al Señor tantas excusas, poniendo barreras. No, Dios quiere que, como dijo David en el Salmo 19:12, que estaba en el medio de la prueba, dice, muéstrame lo que yo no veo. Digámosle al Señor que nos muestre lo que nosotros no podemos ver. Hay tantas cosas que nosotros no vemos, pero Dios sí las sabe. Hay muchas cosas que afuera las otras personas lo ven y yo no lo veo, pero cada uno de nosotros debemos orarle al Señor y decirle, Señor, revélate como mi Padre, revélate. Yo necesito esa revelación de que tú eres Dios, que tú eres el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tú eres el Dios de generaciones. Nosotros venimos de una generación, estamos en esta generación, pero nuestras generaciones tienen que trascender. ¿Cómo van a trascender? Conociendo a Dios. No escondamos a Dios en nuestra vida. Publiquémosla, declarémosla, prediquémosla, enseñémosle a nuestros hijos. También preguntémosle a Dios cuál es su propósito. Que es un gran empresario, gloria a Dios. No es malo, bueno. Que es un gran profesional, gloria a Dios. Pero ese no es el propósito de Dios. Bájense de esa nube, hermanos. Si creen que eso es todo, eso no es todo. Para Dios es el propósito. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, muéstrame su poder para hacerlo contigo, Señor. Yo sola no puedo, pero tú vas conmigo, tú vas delante de mí. Tú me has dado poder y autoridad y yo lo hago. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré donde hay necesidad. Dígale al Señor esas palabras. Pero no solamente de palabras, porque dice el Señor, este pueblo de palabras me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay lepra. Cuando hay palabras bonitas para Dios, te amo, te necesito, Señor, sí, lindas. Pero Dios no quiere solo palabras, Dios quiere hechos. Como nosotros, las esposas o los esposos, cuando nos dicen que nos ama, pero sus actitudes demuestran lo contrario. Entonces, ¿cómo está mi corazón, Señor? Revélame. ¿Hay lepra? ¿Esa lepra me va a llevar a desenfocarme de tu llamado, de tu propósito? Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy en esta mañana, Señor. Incline su rostro, hermano, ahí. Yo le invito que con todo su corazón en esta mañana pueda rendir totalmente ese yo, el ego, la arrogancia y la altivez, la dureza de corazón. Eso que hay
que impide que no fluya la presencia de Dios trayendo revelación. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.